¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver las fallas más comunes, las piezas que componen a nuestra terminal HT682. En este caso tenemos una terminal con un Scan Engine 2D, ya que las anteriores capacitaciones habían sido con un Scan Engine de una dimensión. Prácticamente son las mismas piezas, la única diferencia es el cable del Scan Engine obviamente y el Scan Engine. De ahí en fuera todo lo demás es prácticamente lo mismo. Si han entrado en anteriores capacitaciones, pues ya sabrán las piezas que lo componen, y si no, pues obviamente hoy las vamos a ver y vamos a ver las fallas más comunes. Mi nombre es Luis Espinosa y estoy encargado de la parte de reparaciones, hardware, números de parte y garantías. Así que cualquier duda que tengan, con todo gusto puedo ayudarles a resolverla. Lo primero que vamos a hacer es retirar la tapa de nuestra terminal, la tapa de la batería. Para esto, pues obviamente quito los seguros que se encuentran en los dos costados, levanto y retiro la batería. Si en dado caso nuestra batería ya no tiene este pequeño cordón, pues para retirarla puedo utilizar un desarmador plano o de paleta para retirarla. Si tiene el cordón, pues obviamente jalo y retiro la batería. Aquí podemos ver la etiqueta en un costado de color blanco, donde viene el modelo completo y el número de serie. Si su terminal está en garantía, esta información se les va a solicitar. ¿Para qué? Pues para corroborar garantía. Este número de serie debe aparecer en la factura que nos manden para nosotros poder hacerles llegar las piezas necesarias en caso de necesitarse una reparación. Muy bien. Lo siguiente que hacemos es quitamos la tapa o la goma, que es de color negro, donde viene la entrada o el slot de la memoria micro SD. Ahí podemos observar también una pequeña placa que contiene dos tornillos, la cual vamos a desatornillar, vamos a quitar para liberar el cable que viene debajo de la misma. De igual forma, tenemos que ubicar los tornillos. En este caso son 8 tornillos, dos tornillos más pequeños que están en estos orificios y los dos tornillos que me sujetan la placa. Esto se los menciono porque, como se los he reiterado en anteriores capacitaciones, es importante separar los tornillos y ubicar dónde va cada uno de ellos, para que al momento de que cerremos la terminal no tengamos ningún problema. Ahorita les menciono y les enseño, bueno, mejor dicho, ahorita les enseño el tamaño entre estos 8 tornillos y los dos tornillos que les menciono que están en estos huecos y que obviamente son mucho más pequeños. Recuerden que la manera de abrir un equipo es en cruz o en touch. Una vez que retire esos tornillos, tomo un desarmador de cruz más pequeño para quitar los otros tornillos.
se pueden apreciar los tornillos que he retirado y el otro que es de los 8 orificios. Vean el tamaño, como son más pequeños comparados con esto. Era lo que les mencionaba. Y de igual forma voy a retirar los tornillos de la pequeña placa metálica para que observen también el tamaño. Ahí está. Esos son los diferentes tornillos que me sujetan mi bottom case hacia el top case. Retiro la placa y listo. Ahora sí voy a ubicar los tornillos en un lugar donde pueda tenerlos separados. Una vez hecho esto, puedo observar en la parte inferior un conector que es el cual debo liberar para poder también abrir mi terminal. Antes de yo abrirla y antes de manipular cualquier elemento o dispositivo electrónico, debo colocar mi pulsera antiestática. Recuerden que la pulsera antiestática es muy necesaria para no poder dañar el equipo con nuestra energía eléctrica que podemos contener. Entonces coloco mi pulsera antiestática. De igual forma, si tienen algún tipo de tapete o alguna superficie que sea antiestática, también con eso es suficiente. En este caso, yo estoy usando esta pulsera antiestática. Ahora sí, ya puedo manipular con toda seguridad los elementos o dispositivos electrónicos que contenga mi terminal. Lo siguiente que hago es tomo un desarmador de paleta o un desarmador plano y con mucho cuidado empiezo a abrir la terminal. Es importante también mencionarles que si lo hacemos de este lado o en los costados, se puede llegar a dañar o podemos maltratar lo que sería tanto el top case como el bottom case. De igual forma, del lado opuesto, podemos llegar a dejar marcas y obviamente pues ya se vería que ha sido manipulada. No olvidemos desprender el conector. Ahí se alcanza a ver cómo lo he desconectado. Entonces lo que hago es tomo mi desarmador plano y por la parte del conector en la orilla voy separando y voy abriendo. Así con esto evito que se vaya dañando mi bottom case y mi top case. Ahí se puede observar cómo se va abriendo. Se oyó un pequeño ruido, un clic, el cual me indica que ya está abierto la terminal. No voy a desprender por completo lo que sería el bottom case, no lo voy a levantar porque ahí vamos a observar que tenemos el cable del Scan Engine. Ahí se alcanza a observar. Obviamente también tenemos el cable de lo que sería el sticker, que es este que está aquí. Ahí se alcanza a ver rojo y negro. Y también tenemos más hacia el centro, que les muestro. A ver si se alcanza a ver. Aquí está el cable de mi antena. Entonces es por eso que no debo abrir por completo la terminal. Debo tener cuidado de primero desconectar dichos cables que les acabo de mencionar para poder quitar completamente mi bottom case. Lo primero que voy a hacer es desconectar mi altavoz. Ahí está el cable suelto. Lo siguiente que hago es desconectar mi antena. Ya he liberado el cable y se alcanza a apreciar. Y por último, el cable del Scan Engine.
En este caso el cable del Scan-Engine tiene stickers o calcomanías que lo sujetan al conector, por lo cual debo primero retirar dichos stickers para posteriormente abrir el conector y poder liberar el cable. Como se los he dicho también en anteriores capacitaciones, debemos tener cuidado al momento de abrir el conector, ya que si llegamos a romperlo, debemos cambiar toda la membrana. Ahora sí, yo ya he liberado. Este es el conector del Scan-Engine. La parte negra es la que se levanta y la que podemos llegar a romper si no lo hacemos con sumo cuidado. Aquí podemos observar el cable del Scan-Engine con su respectivo sticker. También se recomienda utilizar stickers nuevos, ya que estos en muchas ocasiones pierden la adherencia al despegarlos. Ahí está. Las partes que componen a mi terminal son la batería de respaldo, la cual podemos sustituir, únicamente la vamos a desconectar y la vamos a despegar. Esta, cuando la compramos o la tratamos de cambiar, viene ya con un pegamento, el cual obviamente retiramos la protección, la colocamos en esta posición y volvemos a conectar. Esta placa que vemos en la parte superior, esta es mi mainboard. Esta es la que me hace todo el proceso, la que tiene el sistema operativo y todas las funciones. Esta es la mainboard. La parte de abajo, esta placa es la powerboard, pero esa no se vende por separado. Esta viene incluida con todo el top case. De igual forma, si se llega a romper alguna de las teclas, se llega a desgastar, ya no se llega a visualizar correctamente algún número y queremos sustituirlo, debemos cambiar todo el top case. No únicamente el teclado de goma, sino todo el top case. Lo siguiente que voy a hacer es retiro el sticker que me sirve como aislante entre el tornillo y obviamente el button case, lo retiro el sticker donde está conectada mi mainboard, mi LCD a mi mainboard, para poder separar y después retirar los tornillos. Ahora, también quiero mencionarles que así como está, como la ven al abrirla, así deben dejarla al momento de cerrarla. Es decir, si aquí vemos que tenemos un sticker, debemos colocarlo. Si vemos que el conector y el cable también tienen un sticker, debemos colocarlo. Si llegásemos a tener algún otro elemento, debemos colocarlo. No pensemos que no sirve para nada o que no afecta en el funcionamiento del equipo, porque luego muchas veces, al no tener ese tipo de cuidado de detalle, la terminal llega a fallar. He retirado el primero, voy con el segundo. Misma recomendación, tener mucho cuidado al momento de quitar el sticker para no romper el seguro del conector. Para que sea mucho más fácil, podemos utilizar unos alicates o pinzas y con eso apoyarnos para retirar el sticker.
Ya que haya quedado liberado el seguro, lo levantamos y podemos soltar el cable de la LC. Si vemos que nos cuesta trabajo porque el espacio es muy reducido y no logramos liberarlo por completo, podemos dejarlo así y al momento de retirar la mainboard solito se va a aflojar. ¿Esto para qué? Para no dañar tampoco el cable de la LCD. Ya que he desconectado o abierto en este caso el seguro del cable, procedo a quitar los tornillos. Ahora sí, ya que quité los tornillos, puedo levantar mi mainboard. Una vez que la levante, ahora sí ya puedo liberar el cable de la LCD. Y en la parte posterior o por la parte de atrás vemos cómo está el conector y el cable entre la powerboard y la mainboard. Vamos a liberarlo de igual forma. Ahora sí, ya he liberado mi mainboard. Y este sería el cable de conexión entre la mainboard y la powerboard, como les comentaba. Aquí yo voy a dejar mi batería de respaldo, puesto que no me afecta para poder, por ejemplo, cambiar mi LCD. Ahora, si llegasen a tener algún problema en la terminal, por ejemplo, que no se visualice al momento de encenderla o se quede en una pantalla en blanco, y ya determinamos que hay un problema entre la mainboard y la LCD, regularmente lo que se les pide es este número de parte que viene aquí impreso, ajá, o inclusive se les llega a pedir la versión de la mainboard. ¿Esto por qué? Porque muchas veces si nosotros sustituimos una LCD no es compatible con la versión de mainboard. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros les digamos, oye, por favor, pásame la versión de la mainboard, sepamos dónde ubicar dicha versión. Inclusive, si se dan cuenta, aquí debajo de la etiqueta donde viene este número de serie con este código de barras, aquí debajo viene la versión 6. En este caso, esta mainboard es una versión 6. Yo tuve que levantar un poco la etiqueta para poder observar dicha versión. Ahora bien, esa versión de mainboard, ahorita que desmonte mi LCD, les voy a decir por qué es importante tenerla y por qué nosotros se la solicitamos. Lo siguiente que hago entonces es retiro el rubber que me separa los colores de los LEDs para poder también separar mi frame de LCD. Ya lo he retirado. Ubico cuántos tornillos hay, en este caso son 4 tornillos. Esta es una de las piezas que les digo que si llegásemos a cambiar el frame por alguna circunstancia, esta pieza debe ir colocada en el nuevo frame. Regularmente el frame no es el que falla, no se rompe, entonces no hay mucho problema en ese sentido. Simplemente quería hacerles mención de así como lo vemos y al cambiar una pieza, así debemos dejarlo al momento de cerrar.
Listo. Una vez que ya retiré los 4 tornillos, de los costados libero los seguros, ejerciendo un poco de presión y haciendo palanca para poder liberar el freno. Ahora sí, puedo levantar el freno para liberar. Se ven aquí como ya tengo una pequeña placa o pieza de color transparente que es de plástico. En algunos equipos esta pieza no viene, ya que la LCD es una versión diferente. Ahora bien, retiro lo que sería la protección de color negro, que es mi goma, para poder observar mi LCD. Este LCD en este caso tiene un número en particular de modelo y de número de serie. Este modelo va a ser diferente en terminales con mainboard versión 5, versión 4 o inclusive versión 3. De ahí la importancia de observar en nuestra mainboard qué versión es. Regularmente se les va a pedir, como les dije, la versión de la mainboard y los datos que aparezcan en la parte posterior de nuestra LCD. Eso es lo que se les va a pedir y ya nosotros les podemos decir o inclusive les podemos dar el número de parte correcto dependiendo la versión de la mainboard. O si es en el caso de cambiar la mainboard, con los datos del LCD podemos decirles si esa mainboard es compatible con la LCD que tengas o no, definitivamente no es compatible. Dependiendo el número de serie de la mainboard y dependiendo el número de parte de la LCD, podrán necesitar esta pequeña placa plástica, dependiendo del modelo, o mejor dicho, el número de serie de la LCD. Hay algunos LCDs que no necesitan esa placa. Ahora bien, mi LCD viene pegada a mi top case. La manera correcta de separarla no es utilizando ningún desarmador o destornillador. Tomamos nuestro top case por la parte de enfrente y ejercemos presión en las 4 esquinas con los dedos para poder despegar. No necesitamos utilizar ninguna otra herramienta. Vean cómo al ejercer un poco de presión se va despegando mi LCD y ha quedado liberado. Regularmente cuando se cambia la LCD es porque, como les dije hace un rato, no hay compatibilidad entre la mainboard y la LCD que tenemos actualmente. Entonces es cuando se tiene que cambiar. O de igual forma hemos tenido casos en los cuales por alguna circunstancia se llega a estrellar y hay que sustituirla. O uno de los problemas más comunes también que tenemos es conforme se va usando, se va desgastando el touch, se va desgastando la pantalla, se va rayando y ya no funciona correctamente. Entonces es ahí cuando tenemos que cambiar la LCD. Este sería el top case, así vendría de esta forma. Cuando nosotros lo solicitamos, como les dije, vendría con el powerboard, con el teclado de goma. Lo que nos va a traer es la tapa. En este caso, esta pequeña tapa no la trae. Entonces, vamos a quitarla del que se encuentre dañado, del que queramos sustituir, y colocarla en el nuevo top case.
Vean cómo estos dos tornillos no son ni de cruz ni planos, sino son hexagonales, por lo cual tendría que utilizar otro tipo de destornillador o desarmador para poder retirar. Ahora bien, en la mainboard muchas veces no carga el sistema operativo, es decir, se queda en la pantalla con el logo de Unitech, o en su defecto se queda negra, es decir, no carga el sistema operativo. Lo que regularmente se hace es, les mandamos la versión más actualizada de lo que sería el sistema operativo para que ustedes carguen dicho sistema a la terminal, y en la mayoría de las ocasiones con eso se resuelve la falla. En dado caso que se haga la actualización y que aún así persista la falla, se tendrá que cambiar la mainboard. Otro caso que hemos tenido es que el Scan Engine, que ahorita también vamos a ver cómo desmontarlo, no hay haz de luz al momento de oprimir el botón amarillo de Scan, no hay haz de luz, o de plano, al momento de entrar en la aplicación del Scan Engine, nos dice que el puerto está ocupado o que no está identificado el cable del Scan Engine, o que es como si no estuviéramos conectado a ningún Scan Engine. Entonces, en esas circunstancias, quiere decir que el conector del Scan Engine está dañado, por lo cual hay que cambiar la mainboard. Ahora bien, aquí tengo mi top case, el cual, como les dije, incluye el sticker y obviamente la antena. También tengo esta parte donde está mi Scan Engine junto con su cable, y tengo la tapa o la capucha, el cover o la cubierta, mejor dicho, que contiene mi ventana y por donde sale el haz de luz. Entonces, yo lo que voy a hacer es retirar todos y cada uno de esos tornillos para poder separarlo. Muy importante mencionarles que en este caso, cuando yo retiro los tornillos, no va a ser muy fácil retirarlo, ya que viene pegado, trae un pequeño pegamento desde fábrica, entonces voy a tener que ejercer un poco de presión, o mejor dicho, bastante presión, para poder separarlo. Para no dañarlo y que no se observe las marcas de mi destornillador o desarmador al momento de separarlo, ahorita les voy a mencionar las partes correctas donde podemos introducir el desarmador para ir separando. Estoy retirando únicamente los 4 tornillos de las esquinas y dejando los 2 tornillos, ahí se alcanzan a observar, los 2 tornillos que se encuentran en la parte media. Lo que he retirado únicamente, les repito, son los tornillos de las esquinas, que en este caso son 4. Ahora sí, yo voy a intentar despegarlo, pero como les dije, pues obviamente no es tan fácil. Lo que se tiene que hacer es, en esta parte, en este hueco, de los dos lados o en ambos lados, introduzco un desarmador plano o de paleta y voy ejerciendo un poco de presión para ir levantando. De igual forma, en el lado opuesto voy levantando. Debo tener cuidado de no romper o de no ejercer demasiada presión y pueda llegar a romper alguna parte plástica. Como les digo, sí debemos aplicar bastante fuerza e ir introduciendo nuestro desarmador para poder liberar la tapa. Les repito, debemos ir haciendo este procedimiento en ambos lados.
Inclusive se va a escuchar cómo cruje un poco, puesto que ya lo estamos liberando. Ahora sí. Ya voy liberando. Ahí se alcanza a observar cómo está abierto. Y separo. Ahora sí, esta parte negra es el pegamento. Aquí se encuentra, aquí se alcanza a observar de mejor manera. Esto es el pegamento, por eso no era tan fácil. Simplemente desatornillo y quito lo que sería la cubierta. Ajá. Este pegamento ya viene con el botón case. Ajá. Entonces no necesitaría, si cambio el botón case, no necesitaría poner absolutamente nada. Ya viene el pegamento, simplemente coloco la cubierta con mi Scan Engine, lo pego, atornillo y listo. ¿Qué hacer en caso como este, que yo lo estoy abriendo y no voy a cambiar el botón case? Bueno, se recomienda retirar todo este pegamento y en determinado momento utilizar un pegamento con adherencia baja, es decir, no, por ejemplo, un pegamento con superadherencia, para que si llegamos a tener nuevamente la necesidad de separarlo, no rompamos alguna de las piezas o no nos cueste trabajo separarlo. Entonces, un pegamento con adherencia baja o adherencia media, con eso podemos colocarlo en lugar de este pegamento de color negro que tenemos aquí. Las etiquetas que les mencioné al inicio, estas no vienen con el botón case. El botón case prácticamente viene así como se los estoy mostrando, si es que llegamos a solicitar. Muy bien. Ahora sí, voy a separar mi Scan Engine y el frame de lo que sería la cubierta. Para eso ya necesito ahora sí liberar los dos tornillos que se encuentran en la parte media. Esos tornillos son los que me fijan el frame del Scan Engine y el Scan Engine a la cubierta. Aquí ya podemos observar cómo se encuentra nuestro Scan Engine y el cable. Importante también mencionarles que en el orificio o en el hueco donde pasa el cable a través del frame viene sellado con silicón. Esto es para garantizar que el cable no se esté moviendo y obviamente no nos cause un falso contacto. Ahí se observa. Si nosotros tenemos la necesidad de cambiar el cable, pues obviamente debemos retirar ese silicón y volver a colocarle silicón nuevo. Estos dos tornillos que se encuentran en la parte de abajo son los que me sujetan a mi Scan Engine. Entonces, si necesitamos cambiarlo, como les dije, pues obviamente debemos retirarlos para liberar el Scan Engine. En este caso, por cuestiones de tiempo y para no dejar secar el silicón, o dejarlo, mejor dicho, no secando, pues obviamente no voy a retirar el Scan Engine. Pero es importante mencionarles esto. Ya que haya hecho el cambio, ya que haya montado el cable, el Scan Engine y colocado el silicón, pues obviamente debo dejar cierto tiempo para que se seque y no se esté escurriendo o no se esté moviendo el cable. Ya que haya hecho eso, pues obviamente coloco nuevamente el frame y el Scan Engine en la cubierta
que la cubierta se vende por separado, no viene integrada al frame y al scanning pin. Todas estas piezas se venden por separado, igual el frame. Ya incluye la ventanita transparente. Si se llega a romper la ventanita transparente, pues obviamente debo cambiar toda la cubierta, no nada más la pura venta. Ajá. No incluye esta etiqueta de warning o de aviso de color amarilla, esta también se vende por separado. Entonces coloco el frame, el scanning pin dentro del cover y lo que voy a hacer ahora es atornillar el frame a mi cover. De ahí la importancia, como les mencionaba hace un rato, de separar e identificar los tornillos que voy retirando. ¿Por qué? Porque si obviamente yo coloco uno que no es, puedo llegar a barrer lo que es la cuerda interna de mi frame. Listo. Ahora sí, ya he colocado el scanning pin dentro de la cubierta. Lo siguiente que hago es, como les dije, retirar la parte negra, colocar silicón o pegamento de adherencia media o baja y después ejercer presión y atornillar. Como les dije, por cuestiones de tiempo, yo lo voy a dejar así, con ese pegamento. Nada más lo voy a colocar. Ejerzo presión. Y atornillo. Como pudieron observar entonces, los 4 tornillos que se encuentran en las esquinas son los que me sujetan la cubierta o mi cover de scanning pin, y los 2 centrales son los que me sujetan mi frame del scanning pin de la cubierta. Ya hemos terminado de armar el scanning pin junto con el top case y la cubierta. Ahora, vamos a armar lo que sería mi LCD, mi bottom case, no, perdón, mi top case y todos los elementos que lo componen. Tomo mi LCD y coloco mi goma, mi cubierta protectora de color negro. Vemos que tenemos un pequeño orificio que es por donde va a pasar el cable de la LCD. Coloco mi frame, que de igual manera observamos que tiene este hueco por donde va a pasar el cable del LCD. Debemos tener cuidado que al momento de introducirlo quede completamente alineado, que no quede levantado como en este caso, o que el frame de color negro o la goma protectora quede mordida, quede levantada y no se coloque correctamente. Eso es donde debemos tener mucho cuidado, porque si no lo hacemos de manera correcta y así colocamos la LCD, podemos llegar a fracturarla o a romper. Observamos ahora sí que quede bien alineada. Y la colocamos
en el top case. Volteo y nuevamente verifico que haya entrado completamente. Vuelvo a voltearla y observo en las esquinas o en las orillas que no esté separada o que no haya huecos. Ahí se alcanza a ver que está pegada prácticamente mi LCD a mi top case. De igual forma de este lado, vemos cómo está, ahí se observa que está pegada, que no hay ningún hueco. Entonces la he colocado correctamente. Si llegamos a ver algún hueco de esta en alguno de los 4 lados, pues quiere decir que la estamos colocando de manera equivocada y que no debemos atornillarla, porque como les dije, si la atornillamos, al no estar bien colocada podemos romperla y tendríamos que cambiar esa pieza. Ahora sí, ya la tengo y procedo a atornillar el frame metálico al top case. En este caso yo me estoy ayudando de mis pinzas o mis alicates para poder colocar los tornillos, ya que en algunas ocasiones son muy pequeños y me es imposible agarrarlos correctamente. Listo, ahora sí, ya ha quedado fijo mi frame LCD, cubierta plástica de color negro. Ok. ¿Qué me está faltando aquí? Y fue lo que no hice, esta pieza. Es ahí donde debo tener cuidado, justamente en esa parte. Porque si, como les dije, yo no coloco todo lo que viene al momento de abrirla, no me va a funcionar. Tal vez sí, tal vez no. Entonces, para no arriesgarnos, debemos colocar todo correctamente. Entonces, esos son los pequeños detalles que debemos tomar en cuenta siempre, porque pudiéramos pensar, si no prende la LCD, vamos a pensar que se encuentra dañada, y realmente no es que se encuentre dañada, sino nos están faltando elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Mismo procedimiento, tomo mi desarmador plano de paleta, libero los seguros para poder retirar mi frame. En este caso vuelvo a separar todo y comienzo de nuevo. LCD, cubierta de goma, placa plástica metálica y frame. Verifico, como les dije, que entre correctamente, que no esté torcido, mordido la parte de goma negra, que esté bien alineado. Tomo nuevamente mi top case y coloco. Ejerzo un poco de presión en las esquinas. Y ahora sí, ya he colocado los elementos y vuelvo a atornillar.
Lo siguiente que hago es conectar mi mainboard, recordando poner el cable y después conectar mi LCD. En este caso yo lo hago de esa forma porque me es mucho más fácil hacerlo así que conectar primero el cable de la LCD y luego el cable entre la powerboard y la main. Ahí ya está conectado. Ahora procedo a conectar el cable de la LCD. Muy bien. Ahí ya lo tengo conectado. Coloco el seguro. Listo. ¿Qué me está faltando? Pues obviamente colocarle un sticker. Al momento de colocar el sticker debemos tomar en cuenta que dicho sticker debe tomar parte del cable y parte del conector. Con eso garantizamos la correcta sujeción. Muy bien. Antes de yo atornillar mi mainboard, no olvidemos colocar la parte que me separa las luces de cada uno de los LEDs. Ahí se observa que es esta pieza. Ahora sí, ya puedo atornillar mi mainboard. Como les dije, si vemos que nos cuesta trabajo colocar el tornillo, podemos ayudarnos en esa lista. Si llegásemos a tener problemas en identificar dónde van atornillados, valga la redundancia, los tornillos que sujetan a mi mainboard, ahorita les digo cómo podemos hacer. Está costando un poco de trabajo colocar este tornillo. No desespere. Así como yo, no desesperen en colocar el tornillo. No se está dejando, paciencia, por favor.
por fin pude atornillarlo. Listo. Ahora, recordad que si yo quité el sticker de aquí, debo colocar un sticker nuevo en este caso. No utilizar el mismo por el problema de la adherencia que les mencioné hace un momento. Ahora sí, ya está colocada mi mainbox. Tomo el botón Paste y empiezo a realizar las conexiones. En mi caso particular lo que hago es primero conecto la antena, que es el cable más largo. Después conecto lo que sería el speaker o altavoz. Que es el cable más corto. Y por último voy a conectar el cable del escaneo. Para eso no debo abrir, como lo vieron al inicio, completamente la terminal. Ya que tengo la conexión, lo que sigue es colocar el último sticker. Nuevamente cierro. Conecto el pequeño cable y comienzo a colocar los tornillos.
voy por los dos más pequeños. Y finalmente coloco mi pequeña placa metálica. De igual forma debemos tener paciencia con estos pequeños tornillos, de no llegar a perderlos, porque si no puede llegar a provocar un mal funcionamiento en la película. Ahora sí, ya está todo atornillado. Pongo mi cubierta de goma, coloco mi batería, y finalmente coloco la tapa de la batería. Todo funciona bien, si todo estuvo correcto y la batería se encuentra energizada, empieza la carga del sistema operativo. Ahí se observa que el escáner bien funciona correctamente. El touch funciona, la LCD visualiza y finalmente lo voy a apagar, y así es como ha quedado reparada y funcionando mi HT682, que en este caso, como les dije al inicio, es una 2D. En esta pantalla que vieron de color azul, voy a hacer un reset. En esa pantalla es cuando se queda la terminal trabada o atorada y no pasa de esa pantalla. Ahí es cuando se hace la carga o la actualización del sistema operativo. Y como les digo, regularmente con eso se soluciona dicho problema. Si de plano vemos todo en negro o no carga el sistema operativo, como les dije, aún y cuando hicimos la actualización, debemos cambiar la meta. Muy bien. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.
algo que no haya quedado del todo claro, esto que les acabo de mostrar. Todas las piezas prácticamente, como les dije, se venden por separado, excepto el top case, la powerboard y el teclado de goma, que es lo que se vende todo junto. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo ha quedado claro? Muy bien. Les recuerdo que este video estará siendo subido a nuestro canal de YouTube. Por si llegan a tener algún problema al momento de ustedes abrir una terminal, pueden verlo paso a paso, o de igual forma si requieren algún tipo de ayuda de parte nuestra, con todo gusto podemos ayudarlos, pueden contactarnos y podemos ayudarlos. Si hay algún problema que no se haya mencionado en esta capacitación, de igual forma vía correo o vía Skype pueden contactarnos para ayudarlos con dicho problema. También se les estará mandando un link donde tendrán que contestar una pequeña encuesta, un pequeño cuestionario, con el cual, si lo aprueban, se les mandará la certificación correspondiente para este equipo. Si obviamente no lo aprueban, pues no se les estará mandando dicha certificación. Si no llegan a pasarlo y aún así quieren dicha certificación, lo que pueden hacer es revisar nuevamente el video, volver a hacer el quiz y en esta ocasión aprobarlo para mandarles el certificado. Realmente no es muy complicado abrir y cerrar una terminal HP 682 una vez que conocemos sus piezas. Si no hay preguntas, si no hay dudas o algún tipo de consulta, por mi parte sería todo y nos estamos viendo en una próxima capacitación. Que tengan buena tarde. Hasta luego.